Ganar y perder da igual. Quien no entienda esta fórmula vivirá amargado, frustrado y dolido toda la vida. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, amigos y amigas de Radio Emprendedor. Les damos la más cordial bienvenida a su programa semanal Bendecida. En esta ocasión vamos a hablar precisamente de los múltiples conflictos en que vivimos por estar siempre a la espera de ganar o por el miedo a perder. Al final de cuentas, en la balanza siempre saldremos parejos, con la única que tal vez tengamos una despedida diferente, pues será cuando concluyamos nuestra vida. Así es que el día de hoy, como todos los jueves, agradecemos a todas y a todos los que nos acompañan en esta transmisión. Les agradecemos mucho el apoyo que nos dan a través de su like y de seguir este programa, el cual seguramente dentro de algunas sesiones más se convertirá en un libro que tú podrás tener en tus manos. Le agradecemos mucho los comentarios y los buenas palabras que nos dan alrededor de este contenido. Esperamos que les siga siendo útil y bueno, el día de hoy vamos a enlazar la sesión pasada que tuvimos sobre el perdón y la pregunta es, ¿perdonar o no perdonar? ¿A quién y por qué? Tal vez todavía esté en tu cabeza rodando el hámster, pensando si lo que dijimos en la sesión de perdonar, de bendecida, es o no real y si te aplica o no te aplica. Déjame decirte que todos los seres humanos tenemos que hacer un recuento prácticamente diario para dejar atrás aquello que nos molestó en el día, aquello que consideramos un desaire, una mala actitud o incluso una contestación poco agradable. Si tú no vas desechando diariamente la basura emocional que te vas encontrando a lo largo del día, finalmente un día esa basura pues se pudrirá, olerá muy mal y sin duda alguna te echará a perder el resto de tu vida. Así como todos los días, los que tenemos buenas costumbres, limpiamos nuestro entorno, recogemos la basura y se la entregamos a el camión que pasa por ella, bueno, pues entonces así tenemos que hacer nosotros con la vida emocional. A veces nosotros dejamos pasar mucho tiempo para revisar precisamente todos aquellos desperdicios que la vida nos va dejando. Desperdicios que tienen que ver, pues a veces con amores interrumpidos, insatisfechos, no concluidos, con despedidas en las que nadie dijo adiós. También puede ser que, pues antes de que tú quisieras que un ciclo terminara, este concluyó de manera abrupta. Sin embargo, todo esto es parte de la vida. No hay un plan preestablecido, por lo menos no que nosotros lo conozcamos a pie puntillas. Así es que hay que estar preparados para el imprevisto y sobre todo aprender a disfrutarlo, a relajarnos y no acumular basura emocional, espiritual, mental, física en nuestra vida, económica menos. ¿Por qué? Porque eso nos va deteniendo, va haciendo un dique que va obstruyendo el buen flujo de nuestra energía y por lo tanto, cuando nosotros queremos empezar a construir lo que queramos construir, ya sea una familia, una relación o un negocio o tal vez unas finanzas sanas, ese dique te va a estorbar. Por eso es importante perdonar. El perdonar tiene que ver con una limpieza general de nuestro pensamiento, nuestro sentimiento, nuestras actuaciones y la forma en que nosotros nos conducimos en el entorno. Así es que a quién perdonar, pues perdona a todos. Antes, ahora y después. Tenía yo un maestro muy sabio que le decía, perdón por algo que pues me faltaba hacer o hacía yo algo equivocado. Y él me decía, no hay nada que perdonar porque no hay pecado.
¿no? En pocas palabras. Así es que ¿a quién vamos a perdonar? Bueno, pues si tú crees que tienes que perdonar a alguien, este es el momento. ¿Y por qué lo tienes que perdonar? No, no por ellos, no por ellas, sino por ti. Es una forma de limpiar tu vida, de limpiar tu mente, de limpiar tu corazón y bueno, también te va a ayudar a limpiar tus intestinos. Seguramente el hecho de no perdonar obstruye nuestro cuerpo de muchas maneras, empezando precisamente por la digestión. Después, obviamente, seguiremos con el tema de las venas. Recuerda que mucha gente dice, bueno, se fue al hospital porque se le obstruyó una vena o una arteria. A veces le echamos la culpa no nada más a la grasa o a lo que comemos y no nos damos cuenta que a veces esto que no fluye en nuestro cuerpo es porque no hemos dejado fluir también nuestras emociones y nuestros pensamientos. Obviamente quien deja fluir sus pensamientos y sus emociones tomará más conciencia de lo que come, cuándo lo come, qué cantidad come y de alguna manera también estará previendo algún daño físico. Así es que a quién perdonar, pues perdónalos a todos antes, ahora y después. ¿Y por qué? Pues porque te mereces una vida sana, plena y feliz. Y eso solo lo vas a lograr si no arrastras sobre tus hombros a personas que de alguna manera tú sientes que te han hecho algún mal. Así es que este es el momento de soltar. ¿Por qué? Bueno, pues porque queremos encontrarnos con nuestro Dios o con nuestro Dios personal, o sea, con ese ser divino que habita dentro de nosotros. Recuerda que uno de los más grandes maestros de la historia, pues nos dijo precisamente que nosotros podíamos ser como Él, porque estábamos hechos a su imagen y semejanza. Para estos, algunas personas esto sonará a una herejía o a una mención poco precisa. Sin embargo, hay que saber interpretar y leer, porque a veces ni siquiera necesita interpretación. Se dijo tal cual y nosotros lo hemos olvidado o simplemente no lo creemos. ¿Cómo lo vamos a lograr? ¿Cómo vamos a lograr encontrar a Dios en nosotros mismos o encontrar a nuestro Dios, ese Dios que somos también como parte de esa creación universal? Bueno, pues eso vamos a tratar de comentarlo el día de hoy para que de alguna manera entre todos podamos encontrar el camino. Primero nos dicen que cada persona representa una expresión única de energía. Efectivamente, aunque compartimos de alguna manera una estructura fisiológica, un funcionamiento, podríamos llamarle genérico, ciertas características ya muy reconocidas por la genética, también esto nos lleva a demostrar que cada uno de nosotros es único y especial, pero no nada más en la parte física, sino también en la parte energética. Esto nos dice entonces que así como incluso dos gemelos idénticos pueden ser reconocidos por sus padres, por alguna característica especial, así nosotros, a pesar de que todos pudiéramos ser seres vivos que habitamos este planeta, en nuestra energía hay algo que nos diferencia a unos de otros. Y está precisamente ahí el gran secreto del universo. Cómo entre tantos millones de seres que aparentemente pudiéramos parecer iguales, nos da características únicas y singulares, entre ellas nuestra propia energía. Esta expresión energética que tenemos es precisamente lo que nos marca una vibración particular y esta vibración hace que atraigamos o repelamos personas, beneficios, milagros incluso en nuestra vida y esto va a depender mucho de la forma en que nuestro cuerpo vibra dependiendo de esa energía única que poseemos. Esta energía, a pesar de ser única, bueno, también tiene características
que pueden apoyarse para que pueda irse modificando esta energía, ya sea a nuestro favor o en nuestra contra. Así es que nos dicen también entonces que dada esa energía única que poseemos, también poseemos aspectos divinos que nosotros en muchas ocasiones desconocemos, ya sea porque están dormidos, o sea, no les hemos dado la oportunidad de que se manifiesten, porque nos da miedo. Cuando nosotros podemos sentir que algo malo va a ocurrir, a lo que le llamamos presentimientos, pues nos da miedo y evitamos tener esos presentimientos. Cuando escuchamos algún ruido que los demás no perciben, alguna vocecilla incluso que los demás no perciben, pues nos da un miedo inmenso y negamos esta posibilidad. E incluso pues hay gente que no se atreve a leer libros, escuchar conversaciones o conferencias acerca de estos temas y prefiere tacharlo como ignorancia o como una falta de respeto a su religión, cuando en realidad no estamos hablando de una religión en particular, sino estamos hablando de las características físicas, químicas que como seres vivos compartimos con el universo. También es cierto que algunos de estos aspectos divinos están ocultos. No nos damos cuenta del milagro que somos. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a levantarnos por la mañana, a respirar sin que tengamos conciencia de que lo estamos haciendo, a comer y dejar que nuestro cuerpo haga su función sin siquiera pues tener una expectativa, un asombro por lo maravilloso que opera nuestro cuerpo en la gran mayoría del tiempo. También, y esto es a veces muy grave, que conocemos estos aspectos divinos y sin embargo los reprimimos. El día de hoy, cuando hay una extensa literatura y también cursos y personas que de alguna manera comparten su conocimiento sobre cómo sanarnos a nosotros mismos y sanar a los demás, cómo hacer crecer las plantas con nuestra propia energía, o por qué las plantas se secan cuando nosotros estamos cerca de ellas, pues es que nosotros estamos reprimiendo ese conocimiento que tenemos dentro. Y lo reprimimos precisamente porque nos da miedo el hecho de despertar, obviamente, conocimientos, aprendizajes ancestrales que no sabemos cómo los vamos a manejar. Y como ya lo hemos mencionado en otras sesiones, pues también esto nos lleva o nos ha llevado a estar desconectados. Esto es sin duda alguna porque también durante muchos siglos se ha ocultado información importante y se ha buscado que la mayoría de los seres humanos vivamos en la ignorancia, vivamos en la pobreza y vivamos alejados de del verdadero conocimiento que nos puede llevar a ser libres. ¿Por qué? Pues por el miedo de otros a que no sepan qué hacer con seres que puedan ver, obviamente, más allá de su entorno más cercano. Esto, como lo podemos encontrar el día de hoy, bueno, pues sabemos que ya hay mucha gente que le llama que está despertando, cuando en realidad lo único que está haciendo pues es aprender esta información y sobre todo darse el permiso de abrir sus sentidos para poder entender que no somos nada más un cuerpo, que nuestro trabajo o nuestra misión en esta tierra pues no nada más es comer, dormir, trabajar y morirnos, sino que tiene una trascendencia mayor. Así es que para encontrar ese ser divino que vive en nosotros, nos tenemos que dar el permiso, primero pues de despertar, de saber que este sueño está muy focalizado sobre todo a no querer ver más allá de nuestro alrededor. Nos han contado muchos cuentos de fantasmas y entonces cuando oímos algo, vemos algo, no nos atrevemos a preguntar por miedo a y en mejor huimos.
tampoco nos atrevemos a leer, a investigar, a escuchar otras opiniones diferentes a la nuestra o al común de las personas con las que vivimos por el mismo temor. Así es que hoy, si nosotros queremos empezar a vivir de una manera distinta, también tenemos que empezar a pensar, a darnos la oportunidad de pensar y de actuar diferente. Nos dicen por ahí que las historias de otros obviamente nos ayudan a entender nuestra vida. Por eso, y con todo respeto, bueno, a mucha gente le gustan las novelas, les gustan los libros que van contando una historia a lo largo de diferentes volúmenes y obviamente también nos gusta ver en películas, escuchar en audiolibros o leer la vida de otras personas. ¿Por qué? Porque a través de ellas nosotros recibimos conocimiento. Y este conocimiento, dependiendo de a quién elijas, como tu maestro, tu guía, la información que esa persona te comparta, podrá ayudarte a conectarte con la diosa o con el dios que llevas dentro. Hay grandes maestros que han pasado a lo largo de nuestra historia y que nos han dado mensajes muy importantes. Sin embargo, nosotros pocas veces los creemos porque para nosotros es más fácil creer lo negativo que lo positivo. Así es que nosotros podemos seguir captando información, recibiendo conocimiento de otras personas. Nada más que sí ten mucho cuidado a quién eliges para tener esa información que te va a ayudar, ya sea a descubrir tu Dios o tu diosa interno, o bien, de lo contrario, te puedes perder en el abismo, como le ha pasado a muchísima gente a lo largo de la historia. Hay pueblos completos que han desaparecido porque escucharon las voces de la tragedia, las voces de la guerra, las voces de la miseria, de la pobreza, y esto los llevó a perderse. Recuerda que nosotros somos quienes elegimos qué es lo que comemos todos los días, pero no nada más con qué alimentamos el cuerpo, sino con qué alimentamos nuestra mente, nuestras emociones, nuestra perspectiva, nuestras ilusiones y obviamente nuestras intenciones. Es una elección personal y ahí es precisamente donde radica nuestro poder principal. ¿Por qué? Porque a una persona la podrán encerrar físicamente, la podrán privar de su libertad, pero nunca podrán privar a su conciencia, a su mente, a su corazón de vagar por el universo. Si tú tienes duda de ello, bueno, pues te recomendamos que leas el libro de Juan Salvador Gaviota, en donde precisamente nos muestra cómo a través del pensamiento, de la emoción, de los sentimientos, podemos viajar sin siquiera movernos del lugar donde nosotros estamos. Así es que no dejemos que encierre nuestro cuerpo, pero principalmente no dejemos que encierre nuestra mente, nuestras emociones, nuestras intenciones. ¿Por qué? Porque al final de cuentas los arquetipos encierran diferentes dones, rasgos, poderes y sabiduría. Los arquetipos son precisamente aquellos modelos de vida que cada uno de nosotros compartimos y que cada uno de esos modelos de vida se va a ir diseñando de acuerdo a la influencia del entorno. Pero en cada uno de ellos, de estos arquetipos, por más negativos que parezcan o pudieran parecer algunos de ellos, también encierran dones y poderes y sobre todo sabiduría. En nuestra vida hay que entender que asumimos diferentes arquetipos y estos arquetipos son asumidos por decisión consciente y bueno, pondríamos entre comillas, de manera inconsciente. Estos arquetipos nos van a decir muchos maestros que no solo adoptamos uno a lo largo de nuestra vida, sino que pasamos por muchos de ellos y algunos nos parecen más cómodos repetirlos y otros muy difíciles. Sin embargo, hay personas que en muchas ocasiones
se quedan repitiendo un arquetipo toda su vida. Y entonces esto los lleva a que se queden estancados y se sientan insatisfechos. Aquí es precisamente donde viene la gran pregunta, el gran reto para nosotros de saber cómo nos sentimos. Si tú te sientes insatisfecho o insatisfecha con la situación que tú estás pasando o viviendo en este momento, pues será porque te has quedado estancado repitiendo un solo papel en la obra de la vida. Y si es así, recuerda precisamente, por eso elegimos esta imagen, que eres un ser de luz, un ser que puede tener la posibilidad de pensar, de crear, de sentir y de vivir de una manera distinta cada día. Pero si tú te encierras en un solo molde, bueno, a la larga te sentirás muy desilusionado, muy enojado, muy frustrado, muy cansado de la vida que estás viviendo. Y créeme, tienes razón, porque eso de repetir un papel todos los días es sumamente agotador. Así es que tienes que recorrer el camino de la diosa o del dios para que aprendas a experimentarlo todo. Si no fuera de esta manera, entonces Jesucristo no hubiera bajado al plano terrenal. ¿Por qué? Porque no nada más vino a darnos una enseñanza de vida, sino Él también vino a experimentar lo que es vivir como un ser humano. Entonces, nosotros nos vamos a dar cuenta que si nosotros tenemos la posibilidad que un Dios eligió para venir a experimentar esta vida humana, si nosotros tenemos esta posibilidad en este momento, ¿por qué no aprovecharla? Y no, obviamente, ha sido el único. Nosotros conocemos la historia de muchos profetas, de muchos sabios, de mucha gente que dentro de muchas culturas, pues se habla de reencarnados. Sin embargo, lo que sí podemos considerar es que todos ellos han venido a experimentar el camino del ser humano y cómo puede llegar a convertirse, obviamente, en un ser divino. Así es que si tú estás cansada o cansado, exhausta o exhausto, ya no te gusta lo que haces o ya no te aporta satisfacción, es el momento de que inicies tu viaje a otras realidades. Recuerda, veniste a vivir una experiencia en un cuerpo humano, pero esa experiencia no tiene que ser nada más representando un solo papel en la obra, quedándote atado a un solo rol, diciendo las mismas cosas todos los días, haciendo las mismas cosas siempre. Es más, quejándote de lo mismo a cada rato. Eso cansa a cualquier persona, empezando por quien lo practica y después, pues por todos los que están a tu alrededor. Entonces, si tú has visto que tu familia, tus amigos o hasta la gente que va contigo en el transporte se aleja cuando en todo empiezas a hablar, pues será que estás como un disco rayado, hablando siempre de tu insatisfacción de manejarte en un solo rol en este planeta. Así es que es el momento de que tú te perdones a ti mismo por estarte anclando en un solo papel en esta obra llamada vida y que empieces un viaje a otras realidades. Este es el momento, el mundo es redondo para que lo podamos caminar. Habrá algunos que digan que no lo es, pero bueno, tú camina este planeta como lo quieras ver, ya sea en tu propia casa, ya sea en tu propia colonia, o si tienes oportunidad, pues conocer más allá de las fronteras que tú solo te has impuesto o que tú sola te has impuesto. Recuerda, el no tener dinero o el no tener suficiente dinero para hacerlo no es una determinante, es una decisión personal. Y lo es porque tú te has quedado en un solo papel. Entonces, si tú estás viviendo un solo rol, pues es precisamente por eso que no puedes tener también los recursos que necesitas para lograr todo lo que te propongas. Por lo tanto, perdona para soltar. Es necesario dejar, soltar ya aquello a lo que estamos amarrados, ya sea una relación,
a un trabajo que no nos gusta, o incluso a un emprendimiento que no da resultados. Y suelta, porque muchos emprendedores han soltado para triunfar. Así, han soltado un primer emprendimiento, dos, tres. Hay personas que han logrado un éxito rotundo en su negocio después de haber soltado tres, cuatro, cinco emprendimientos que no prosperaban y no los hacían felices. Lo mismo ocurre pues con las relaciones personales. A veces tenemos que dejar ir a algún amigo o alguna persona que por el cual sentimos un profundo cariño, pero con el cual ya no vemos que podamos seguir avanzando. Recuerda, las personas no son peldaños, las personas no son por sí mientras, sino son compañeros de vida. Y como tales, en este camino, nosotros vamos en un tren, algunos se quedarán en una estación, otros en otra, y tal vez nosotros tengamos que continuar. Esto no significa que seamos malas personas o que en un momento determinado tengamos que estar con alguien que ya no sentimos que le estamos aportando a nosotros algo a esa persona o que esa persona ya no nos está aportando a nosotros el suficiente impulso, motivación, energía, alegría para continuar. Tampoco tenemos por qué amarrarnos a un negocio que no dan los resultados o a un empleo que tampoco nos está llevando a lograr lo que estamos proponiéndonos. A veces nos da miedo soltar, como cuando nos adentramos en una alberca por primera vez, pero si no te sueltas de la orilla, jamás vas a aprender a nadar, como tampoco vas a aprender a ser un buen empresario si no te sueltas de ese negocio, o bien una buena pareja si no aprendes a soltar. Y el soltar a veces no quiere decir dejar ir o abandonar a esa persona, sino simplemente soltar esas costumbres, esas ritos y tradiciones que ya se establecieron y que están generando aburrimiento, cansancio en la relación. Eso también puede significar soltar, no necesariamente divorciarte o alejarte de esa persona, sino simplemente soltar la rutina, soltar aquello que ya no les hace sentirse satisfechos y buscar nuevos caminos, juntos o separados. Eso ya es una decisión personal. También nos dicen suelta para perdonar, porque, bueno, pues efectivamente a veces nosotros queremos que una relación funcione, ya sea de trabajo, ya sea de negocios o sentimental o de amistad, pero no soltamos a la persona, la mantenemos atada a nosotros con chantajes, con enfermedades creadas o reales, con situaciones caóticas, porque hay personas que cada vez que ven que la otra persona se aleja, se enferman, les amenazan hasta incluso que se pueden morir si dan un paso más del que están acostumbrados a manejar en la relación. Entonces, recuerda, hay que perdonar para soltar, pero también hay que soltar para perdonar. Y esto de soltar tiene que ver mucho con el apego, con la codependencia, con esa adicción que a veces tenemos a las personas, a las cosas, a las situaciones, que aunque nos están haciendo daño, no somos capaces de soltar. ¿Por qué? Porque nos da miedo. Y ese miedo puede ser real, pero recuerda que si tú eres un ser de luz, eres un ser que está llamado a la divinidad, pues entonces tienes que confiar más en que si tú sueltas, las cosas van a fluir mejor. El miedo siempre va a ser una gran sombra que nos va a ir siguiendo a lo largo de nuestra vida. Y si tienes duda de ello, bueno, pues cuando des la vuelta, te vas a dar cuenta que ahí está siempre atrás de ti, siguiéndote, aconsejándote a que no hagas nada, a que no sueltes nada, a que sigas con tu misma rutina,
porque el miedo, pues precisamente es eso, una de las emociones que nos atan a muchas realidades que ya no nos son gratas. Así es que suelta para perdonar y obviamente para que te des la oportunidad de crecer. Es tu miedo lo que te mantiene atado o atada a la situación, no la gente ni las situaciones. Ese miedo es lo que te mantiene atada a un negocio que ya no prospera, a una relación que ya finiquitó desde hace mucho tiempo, a una enfermedad que no estás dispuesto a soltar porque no tienes nada más que esa enfermedad para que la gente voltee a verte, esté atenta a ti o simplemente porque tú no sabes cómo vivir una vida sana. Ya te acostumbraste a que si no te toman la pastilla, a que si no te vas con el doctor, a que si no, a que si no, a que si no, y entonces te mantienes atado a una situación por miedo, porque no sabes qué más hacer. Bueno, pues ese arquetipo que tú has elegido no es el único que puedes vivir. Hay muchos arquetipos más que puedes vivir, incluyendo el de ser una persona sana, incluyendo el de ser una persona exitosa, e incluyendo el de ser una persona que logra sus metas, incluyendo el ser una persona que tiene una pareja extraordinaria, hijos extraordinarios, una vida extraordinaria, pero de verdad, no simulada, porque también a veces nuestro arquetipo es el de la simulación. Así es que el miedo es lo que te mantiene atado, así es que el día de hoy vamos a decirle adiós y lo vamos a dejar que se quede en un momento esperando mientras nosotros seguimos nuestro camino. Así es que de la siguiente lista, elige qué arquetipo te atrae más y cuáles has representado. Si solo has representado uno, está bien, pero es el momento de que experimentes otros arquetipos y ver las experiencias que estos te puedan dejar. Recuerda, la vida es un camino, es un aprendizaje, pero también es un compromiso con la vida misma, con la posibilidad de vivir esa vida cada día. Aquí vemos algunos de los arquetipos que nosotros representamos a lo largo de nuestra vida. Algunas personas se quedan representando un arquetipo todo el tiempo y eso las cansa, las debilita, las enferma, las frustra y obviamente, seguramente será lo que nos lleva a envejecer y a morir. Así es que es el momento de identificar cuáles son estos arquetipos y las podemos vivir o los podemos recrear para que nos den ese conocimiento, esa sabiduría que cada uno de ellos encierra, pero que además nos dará la posibilidad de vivir la vida de una manera distinta. Y bueno, tenemos el arquetipo de la doncella o del caballero andante. ¿Quiénes son las personas que viven este arquetipo? Bueno, pues son las personas con un espíritu libre, joven, juguetón, a veces inocente, confiados y de buen corazón. Y van bien, se llevan muy bien con todos los que le rodean. Así es que este arquetipo que pudiera parecer muy heroico, en realidad a veces representa a las personas más juguetonas, porque obviamente les gusta vivir aventuras. Así es que cuando la vida se ponga muy seria y necesite sentir un poco de alegría o de descanso y diversión, pues sería bueno asumir el papel de doncella o de caballero andante. Sin duda alguna te vas a divertir y vas a salir de la rutina. También existe el arquetipo de la madre y este arquetipo no implica que tengas o no tengas hijos. El papel de madre se juega aunque no tengamos hijos biológicos, sino que adoptamos este rol al cuidar y proteger a todos los que están a nuestro alrededor. Bueno, este arquetipo es uno de los arquetipos más comunes o era uno de los arquetipos más comunes para las mujeres, porque aunque no tuvieran hijos propios o los hijos propios ya hubieran crecido y se hubieran ido de casa, la mujer sigue buscando a quién proteger.
Este arquetipo de madre o padre, pues saca lo mejor o debe sacar lo mejor de nosotros y también pues nos ayuda a ser resilientes y ser solidarios con los que nos rodean. Este arquetipo, por eso, es uno de los que más se manifiesta en los seres humanos, porque genera mucha satisfacción y si se juega bien este arquetipo, pues nos va a dar mucho amor, porque aquellas personas a las que cuidamos y protegemos también nos van a dar amor. Pero hay que tener mucho cuidado. Recuerda que si te quedas viviendo un solo arquetipo, te vas a sentir muy agotado o muy agotada, muy desgastado, a veces hasta vas a sentir cierta injusticia, porque yo doy y doy y doy y no recibo. Bueno, pues déjame decirte que es porque tú solo estás viviendo un solo rol, que es el rol o el arquetipo de ser madre o padre, y no has pasado a experimentar otros arquetipos, incluso con la misma gente con la que tú convives. No, estos arquetipos no es para que escojas a personas distintas para vivirlas, sino simplemente vivir los arquetipos en tu entorno de manera natural. Así es que ser padre o madre, tener este arquetipo, es muy nutritivo, es muy enriquecedor, pero también es muy cansado si tú te quedas atrapado en ese arquetipo. También tenemos el arquetipo de la guerrera o de el soldado. Y este es reconocido porque es cazadora, es una mujer fuerte o un hombre fuerte, intrépidos, independientes, con una misión, son seguros de sí mismos y no dependen de nadie más. Ellos llevan una vida según sus reglas y hacen lo que creen que es correcto y siempre están luchando. Tenemos que recurrir a este arquetipo de guerrera o de soldado cuando queremos seguir nuestro propio camino o conseguir algo que nos proponemos. Sin embargo, ser una guerrera de 360 días con sus respectivas noches, créeme que es agotador. Así es que volvemos a repetirte, no te estanques, no te aferres a un solo arquetipo. Hay que pelear cuando haya que pelear, hay que ir a la guerra cuando haya que ir a la guerra, o bien mostrar el valor suficiente para trabajar por lo que quieras o para defender lo que quieres, pero no tiene que ser un trabajo de 24/7, porque si no vas a acabar como todos los que van a la guerra, terriblemente cansado o tal vez hasta muerto. Así es que recuerda, todos estos arquetipos nos van a dar una riqueza, nos van a dar experiencia, nos van a dar aprendizaje, pero son arquetipos que nosotros podemos combinar, que podemos practicar, que podemos vivir para aprender. Pero si tú te quedas en uno solo de ellos por mucho tiempo, lo único que vas a lograr es sentirte insatisfecho, sentirte muy agotado y obviamente vas a perder todas tus ilusiones y tus ganas de seguir adelante. Así es que hay que tener mucho cuidado. También existe el arquetipo del amante. La amante está conectada con su sensualidad, con su sexualidad, con su pasión y con el placer. Irradia una energía magnética que hace sentir su presencia. Y bueno, esto no implica necesariamente que tú tengas que ser una Matajari o que tengas que andar vestida de lentejuela y transparencias durante todo el día. Realmente el amante, recuerda que su característica fundamental es saber seducir. Y bueno, el saber seducir tiene que ver con la vitalidad que la persona tenga. A veces una persona que sabe sonreír no reírse a carcajadas, sino sonreír, una persona que se viste de manera limpia, de manera atractiva, por ejemplo, combinando los colores o las texturas, que se arregla, se peina, que es aseada, que usa un maquillaje tenue en el caso de las mujeres o incluso hoy hasta de los hombres, bueno, siempre va a ser más atractivo o más atractiva para las otras personas. Una persona que es muy exuberante,
que deja ver pues prácticamente todos sus atractivos, pues todos lo van a voltear a ver, pero seguramente la verán por un rato y después seguirán su camino. Hay que tener mucho cuidado porque hay muchas personas que se quedan llorando porque nunca encuentran una pareja de manera permanente en su vida y que la respete y obviamente les dé el amor que buscan, porque se quedaron mucho tiempo viviendo el papel del amante y no pasaron a ser la guerrera, la madre, la doncella, sino simplemente pensaron que el vivir el papel del amante 24/7 era el mejor camino. Y créeme que no es así. Recuerda, estos arquetipos se tienen que combinar y tienes que saber en qué momento salir del arquetipo del amante para convertirte a la mejor en el arquetipo de la madre o de la doncella. Y lo mismo aplica a los caballeros. No necesariamente tienes que ser el galán, el conquistador, el que, bueno, a ninguna mujer se le resiste, porque ese papel aparte que te va a agotar mucho físicamente, mentalmente, emocionalmente, también en muchas ocasiones te va a dejar en solitario. Y lo podemos ver hasta con los galanes de cine. Podemos darnos cuenta que muchos hombres que fueron y adoptan el papel de galanes en sus películas y en su vida personal, hoy están solos o viven una relación muy precaria porque no salieron de ese papel, de ese arquetipo para convertirse en una persona con más dimensiones, que fuera atractiva, con la que le valiera la pena envejecer. Porque al final de cuentas, en el camino de la vida, algún día el papel del amante se tiene que ceder por otros papeles. Así es que si tú no estás dispuesto a combinar los arquetipos, a disfrutarlos y a vivirlos, experimentarlos y solo quedarte en uno, seguramente tu camino va a ser muy frustrante y muy solitario. Tenemos también el papel de la sanadora o del sanador. Este arquetipo se caracteriza principalmente porque son muy sensibles al dolor, al sufrimiento y a la pena de otras personas y buscan cómo transformarlos, ya sea a través de convertirse en doctores, en sanadores, digamos, de Reiki, en incluso personas que aprenden a dar masaje, que aprenden también a dar terapia, pues puede ser familiar o bien individual, ayudar a las personas que están viviendo un duelo. Es decir, el sanador no nada más es el médico, el sanador es aquella persona que se prepara para ayudar a otros, ya sea con sus sufrimientos emocionales, con sus dolores físicos, con incluso sus pérdidas materiales, o bien con esa confusión que a veces vivimos de no saber hacia dónde seguir caminando. Es decir, el sanador no nada más tiene que ver con la parte física, incluso a veces tiene que ver hasta con la parte de finanzas, con la parte emprendedora, porque hay negocios que requieren ser sanados, hay emprendedores que requieren sanar para ser prósperos y ahí aparece la figura del sanador. El sanador no tiene que ver necesariamente con temas de brujería o temas metafísicos. El sanador es aquella persona que va a buscar cómo ayudar a otro a resolver los problemas que tiene y sobrepasarlos, de irlos dejando atrás. Así es que este papel es muy bueno, sobre todo a veces está representado por los maestros, por los coaches, por los asesores, por los consultores y obviamente también por todo el personal del sector salud. Pero hay muchos sanadores que nunca estudiaron paramédicos, pero se sientan y saben escuchar a otra persona y con esa sola actividad, créanme que a veces sanan más que una medicina. También existe el
el creador o la creadora. Este creador es una persona que se conecta con las fuentes de poder creativo, es decir, él recibe información del entorno, pero no nada más se queda con la información que recibe, sino ve cómo, como cuando se prepara una sopa, pues todos los ingredientes que él va tomando del medio ambiente los va combinando, va analizando cómo poder hacer de ellos un nuevo producto, un nuevo servicio, una nueva sensación, una nueva idea o incluso cómo ayudar a la gente a tener una vida diferente. Los creadores o creativos son personas muy necesarias en nuestra vida porque siempre nos van a dar una idea de cómo salir de la situación en la que estemos o cómo mejorarla. También, obviamente, en este arquetipo podemos transitar todos y deberíamos transitar en él porque es uno de los arquetipos más interesantes, más retadores, pero también más apoyadores para el bienestar común. Y bueno, también tenemos el papel o el arquetipo del rey y la reina. Los que juegan ajedrez saben muy bien que estos dos personajes tienen, aunque pareciera un mismo rango, desempeñan papeles distintos, pero también tienen facultades diferentes. Así es que en estos arquetipos no hay tampoco diferencia, pues son muy comunes a como nosotros los vemos en un juego de ajedrez. Y es precisamente ¿por qué? Porque la reina tiene una visión de la vida, elige a dónde ir, cómo moverse, va y viene por todos los lugares. Y a veces el papel del rey, pues es un papel más rígido, más preestablecido, con menos juego, ¿no? Para poderse mover y esto los hace un poco diferentes. Sin embargo, cuando nosotros querramos desempeñar el papel de rey o reina, tenemos que prepararnos para manejar el liderazgo, porque cuando nosotros guiamos, cuando nosotros mandamos, cuando nosotros somos quienes dirigimos, tenemos que prepararnos, porque si no, bueno, pues a veces la corona se cae sola porque nos tropezamos con nuestros propios errores. Entonces, recuerda, estos arquetipos pueden ser muy divertidos, todos son muy retadores y todos tienen un pros y contras, pero para cada uno de ellos sería muy importante conocer cómo desempeñarlo de la mejor manera posible. Y aquí encontramos un arquetipo muy interesante, que es el de la salvaje o el salvaje. Este personaje es indomable, inescrutable, incontrolable, por eso es un salvaje. Y bueno, el salvaje regularmente teme a sus profundidades, a sus sombras, por eso es tan irracional y obviamente a veces tan violento. Aquí hay que tener mucho cuidado. Perdón, podemos ser un poco salvajes, sí, pero también recuerda que si tú te desbocas en este arquetipo, pues puedes generarte muchos problemas. Puedes volverte salvaje, sí, puedes ir por el campo, por ejemplo, puedes ir a hacer clases de box, puedes ir a hacer también baile, ¿no? De este baile que es muy, pues muy retador, ¿no? En esto puedes sacar este personaje que a veces es necesario también liberar, ¿no? Brincar, gritar, correr, pero obviamente dentro de un esquema en el cual tú puedas tener un control de la situación. Porque si lo haces en la calle, bueno, pues seguramente van a llamar a la patrulla y te van a llevar detenido, ¿no? O a un centro de salud mental. Entonces, sí puedes volverte salvaje, sí, y esto nosotros lo compartimos con los jóvenes, porque muchas veces los jóvenes son quienes manejan este arquetipo de manera muy natural, sin darse cuenta que es solo uno de los arquetipos que podemos manejar.
Y obviamente cuando vamos a la disco o estamos en un ambiente muy relajado, pues nos atrevemos a cantar a pecho abierto, a brincar, a bailar, a abrazar a la gente, ¿no? De manera muy, muy abierta. Y bueno, hay que recordar que las otras personas tal vez no estén en el mismo arquetipo que nosotros. Eso es muy interesante, porque recuerda que no todos estamos viviendo el mismo arquetipo. Entonces, por ejemplo, si las otras personas con las que estás están viviendo el arquetipo de sacerdotisas o místicos, pues entonces va a haber ahí una confrontación. En fin, recuerda que cada uno de nosotros vivimos un arquetipo distinto y que eso es lo que hace que la vida sea tan interesante y tan retadora. La sacerdotisa o el místico, bueno, pues son aquellos que ven el mundo físico, pero también lo expanden a un mundo obviamente divino o espiritual, en donde hay una relación más estrecha con el alma y ellos, la sacerdotisa o el místico, brindan un servicio sagrado y cumplen un propósito que para ellos trasciende los límites de lo humano. Estas personas regularmente les gusta participar en rituales, ceremonias, en proponer elementos de magia y conexión con la espiritualidad y lo divino. Obviamente, algunas personas lo tienen como una actividad de vida, como pueden ser las monjas, los curas, los maestros espirituales, etcétera. Hay otros que los seguimos, pues porque nos atrae, sabemos que es parte de nuestro componente mental y espiritual y nos atrae toda esta visión. Sin embargo, bueno, yo creo que esta parte de sacerdotisa o místico todos la tenemos y la podemos ejercer, aunque hay personas que se denominan ateos, sabemos que en realidad también tienen sus ritos y sus ceremonias, aunque no lo quieran admitir. Y como decían por ahí al final, cuando todos nos estamos muriendo, todos pedimos la presencia de Dios, ¿no? Como cualquiera de nosotros lo pueda concebir. Así es que aquí hay otro arquetipo muy interesante. Y también está el de visionaria o genio. Esta visionario o genio, bueno, pues solo ven en el futuro, creen en el futuro y lo más importante, trabajan en crearlo. Buscan explotar su mayor potencial mental sobre todo y les encanta conocer, aprender, investigar y son realmente unos exploradores de la mente y de la creación humana. Esto es muy interesante porque cuando nosotros estamos dentro del papel de la visionaria o del genio, pues somos capaces de darnos la oportunidad de sacar todo nuestro potencial para dar soluciones o crear mundos nuevos que nadie había antes pensado. Entonces, a veces hay que darnos oportunidad de disfrutar este papel de visionarias o de genios para que ayudamos a la humanidad. Está el papel de la chamana y del brujo, que como podemos ver es distinto al de la sacerdotisa o el místico. En el caso de la chamana o del brujo, estas personas desarrollan lo que llamamos su sexto sentido, o sea, esa capacidad de la clarividencia, de la premonición, del conocimiento de la visión aumentada, como puede ser el ver el aura, el ver pues incluso vidas pasadas de otras personas y también se apoyan en el uso de la magia que van conociendo a través de la herencia cultural, que van leyendo, que van adoptando por tradición familiar o bien simplemente porque ellos han creído que ese es su camino terrenal. Así es que todos tenemos un tanto de chamanas y de brujos, sí, sin duda alguna, porque todos hacemos nuestras recetas, aunque sea con tés, ¿no? Me duele el estómago, bueno, pues ponle tal tecito con tal tecito, etcétera. Ahora que llegues, si sientes que estás muy cargado, como dicen en este argot, bueno, pues
toma un ajo, ponlo cerca de tu cama, etcétera. El día de hoy, con mayor abundancia, el arquetipo de la chamana y del brujo está muy presente. Nada más que como en el caso de todos los demás arquetipos, recuerda que solo una parte de quienes somos, pero también, como ya lo mencionamos, hay que aprender para no afectar primero nuestra propia vida y después la de las otras personas. Así es que es bien importante que nosotros adoptemos cada uno de estos arquetipos con la responsabilidad, pero también con la apertura para aprender de cada uno de ellos. Obviamente existe el arquetipo de la maestra y del maestro que siempre están buscando compartir el conocimiento que van adquiriendo. Hay que tener cuidado porque algunas personas pues quieren o queremos enseñarles a todo el mundo y otros, a pesar de que tuvieron como profesión realmente ser maestras o maestros, pues es un arquetipo que muy difícil se abandona. Es uno de los arquetipos que más perduran en la vida de las personas, pero que además compartimos muchas personas que aún sin ser maestros de carrera, se convierten en maestros de vida. Obviamente también está el arquetipo de la rescatadora y del rescatador, ahí hay que tener mucho cuidado porque hay personas que quieren salvar a todos, salvan a los gatos, salvan a los perros, salvan, y muchas veces en este papel de rescatadoras o de rescatadores se pierden a ellos mismos. A veces el papel de rescatadora se hace como una forma de no hacerme responsable de mi propia vida, de mi propio bienestar y obviamente de mi propia plenitud. Hay ejemplos a lo largo de la historia en donde estas personas que eran rescatadoras, por ejemplo, de algún animal, resulta que murieron y nadie se dio cuenta, ¿ok? Y dejando obviamente a la deriva a las personas o animales que tenían bajo su cargo. Entonces, el papel de rescatador lo podemos vivir. Sí, pero recuerden, no se apropien de ningún arquetipo porque si no van a entrar en el caos, van a entrar en el cansancio, van a acabar desilusionados porque ustedes son los que se amarraron a un arquetipo en particular. Y obviamente pues existe el arquetipo del rebelde, que es aquel que está en contra de todo, que nada le parece, que quisiera cambiarlo todo, pero no sabe para qué ni a dónde cambiarlo. Entonces, bueno, hay que ser rebeldes, pues sin causa, pero más vale ser mejor, o más bien tener una causa y luego rebelarnos para buscar cómo lograr realmente cumplir con esa causa que le dé beneficio a todos los que estén implicados. Y bueno, también tenemos el arquetipo de la graciosa o del loco, y esto lo podemos ver, hay mucha gente que le gusta hacer reír a los demás, que le gusta estar divirtiéndose, pero como en las cartas del tarot, el loco siempre va a representar pues esa parte del desquiciamiento en lo que el cual podemos caer los seres humanos por no querer ver la realidad en la que estamos viviendo y en lugar de ver la realidad, pues nos volvemos un poco zafados del cerebro. En el libro de Mis Zonas Erróneas empieza el autor diciendo precisamente eso. Hay personas que optan por la locura en lugar de hacerse responsables de su propia vida. Así es que hay que divertirnos, pero ya cuando rayamos o exageramos el papel de la graciosa o del loco, quiere decir que no estamos tomando las riendas de nuestra vida y lo estamos haciendo precisamente como una forma de distracción, no para los demás, sino para nosotros mismos. Y bueno, dentro de los muchos arquetipos que podemos encontrar está el de la sirvienta y el peón. Y este arquetipo también lo asumen muchas veces las personas y es que le quieren servir a todos. No buscan su propio bienestar, piensan primero en los demás y después en ellos. No quieren salir de una situación precaria o de pocos ingresos y prefieren vivir en la medianidad o hacia abajo, ¿no? Y si nosotros hacemos una combinación de estos arquetipos, por ejemplo, la sirvienta y la madre, bueno, entonces vamos a darnos cuenta que hay madres que no nada más cuidan de los hijos, sino que se convierten prácticamente en sus sirvientes.
Así es que hay que tener mucho cuidado con los arquetipos que nosotros vamos adoptando y cómo hacemos esta combinación de estos arquetipos, porque al final del día nos van a dar un resultado. Y ahí vemos una imagen en donde hay una mujer con la mitad de la cara de sombra y la mitad de luz, y eso es lo que a veces nosotros vivimos en esta combinación. Entonces, es recomendable que nosotros vivamos la experiencia de estos arquetipos, pero que también sepamos cuándo entrar y salir de ellos y sobre todo cuidar estas combinaciones que a veces pueden ser muy positivas y otras pueden ser muy destructivas. Así es que es precisamente por lo que decimos que tenemos que perdonarnos a nosotros mismos, porque si te das cuenta, quien se mete en estos personajes somos nosotros por decisión propia. A veces porque lo vimos y lo imitamos de nuestros padres o de nuestros familiares o de las personas más cercanas a nosotros. Pero si nosotros ya somos conscientes o por lo menos lo intentamos, nos podemos dar cuenta en qué arquetipo estamos metidos, por qué estamos tan cansados, tan desgastados, por qué no logramos nuestros objetivos o por qué cuando lo logramos todo se viene abajo. Bueno, pues porque nosotros salimos y entramos de estos papeles sin darnos cuenta o a veces con plena conciencia. Así es que el día de hoy, por favor, revisamos en qué arquetipos estamos y bueno, invitándonos a atreverte a las experiencias, porque esta existencia nos muestra precisamente que venimos a poder nosotros vivir la vida. Solo sonríe con sinceridad quien ha vivido y esa es una realidad. Hay muchas personas que conforme va pasando el tiempo se van viendo amargadas, se van viendo frustradas, se van viendo muy agotadas y es porque tal vez no están viviendo con sinceridad su vida y se han quedado atrapadas en algún arquetipo que ya no les está siendo satisfactorio o que están combinando con otro arquetipo que prácticamente las está destruyendo. Así es que démonos una oportunidad de revisar qué está pasando en nuestras vidas y sobre todo que tengamos la oportunidad de vivir nuestra vida a plenitud. Esto es Bendecida. Esperemos que la sesión de hoy les haya gustado. El programa está preparado semana a semana, buscando ir entendiendo nuestra realidad, pero sobre todo aprendiendo cada día cómo somos, cómo pensamos, por qué actuamos como actuamos. Y esto nos lleve a entender por qué obtenemos los resultados que obtenemos. Y no es necesariamente porque haya alguien que esté confabulando en nuestra contra, sino porque nosotros mismos no somos capaces de detener nuestra mente, nuestra emoción, nuestra actuación y reenrumbarla si es necesario o de sostenerla si vamos por el camino que queremos ir. Recuerda, no nada más hay que ver al frente, a la altura del cofre del auto, sino hay que ver a la carretera en perspectiva para ver qué es lo que viene después. No nos descarrilemos, no choquemos, no tengamos grandes pérdidas, sino podamos actuar con anticipación si nosotros somos conscientes de quiénes somos y por qué actuamos como actuamos. Les agradecemos mucho y nos vemos en la próxima entrega de Bendecida, que esperemos les sea de su agrado y nos sigan regalando su like y nos puedan buscar si lo requieren para alguna consulta o algún curso en particular sobre cualquiera de los temas que estamos viendo. Les agradecemos que tengan feliz semana y recuerden, revisa qué arquetipo estás manejando para que te des cuenta que no son los demás los que están confabulando en contra tuya, sino tú estás jugando un juego de roles en el cual tal vez tú estás abriendo la puerta, ya sea para un gran beneficio o tal vez porque has decidido estancarte en un solo rol. Nos vemos en la próxima entrega, amigos y amigas de Radio Emprendedor.